Vamos a hacer una oración porque necesitamos estar en comunión con nuestro Padre Celestial este día santo. Oremos. Querido Padre, recibe estas alabanzas, Señor, como una ofrenda especial de gratitud por lo bueno y misericordioso que has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites hacer esta transmisión. Bendice a cada uno de los que se conecte, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que han de estar escuchando tu palabra. También aquellos que más tarde, Señor, en algún momento ellos van a poder escuchar tu palabra, estas alabanzas que sean de bendición en su vida y que el Espíritu Santo pueda trabajar en ellos para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, en esta tarde. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero decirles que tenemos algunos saludos aquí con nosotros. Agradecemos a Justo Bartolo desde la Ciudad de México, nos sigue. A Nori Guillén desde Saltillo, Coahuila. Feliz sábado, Nori. Dios te bendiga. Gracias por comunicarte con nosotros. Vamos a tenerte muy pronto nuevamente aquí en nuestro ministerio. Así es que las alabanzas que entonas son de gran bendición para muchos que escuchamos y vivimos este ministerio. También un saludo muy especial para Misael Soto, que se acaba de conectar con nosotros. Y un saludo para Nuevo Laredo, Texas. Allá está nuestro hermano Alberto Sandoval, nuestro hermano Beto. Un saludo, hermano, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. También está Enrique Sandoval, está conectado con nosotros esta tarde. Georgina Nungaray, también muchas gracias. Guadalupe Ramírez, Marta, también gracias por estar con nosotros en esta tarde, en esta transmisión. Yo sé que hay muchos que más adelante van a tener la oportunidad de estar con nosotros conectados, pero en esta tarde yo quiero presentarles al orador de esta tarde. El mensaje que vamos a tener va a ser por el pastor Benjamín García. Él se encuentra en Phoenix, Arizona. Buenas tardes, pastor. Y yo estoy seguro que cuando escuchemos nosotros la palabra de Dios, hablando nuestras vidas, teniendo la oportunidad de tener fortaleza y sobre todo tener la fuerza necesaria para seguir adelante a pesar de todas las pruebas, las tribulaciones que vivimos. Dios es el único, como decía el canto de nuestra hermana, Dios es el que nos va a sostener, Dios nos sostendrá. Así es que nos da mucho gusto poder tener en esta tarde al pastor Benjamín García desde Phoenix, Arizona. Amigo, hermano, pastor, un abrazo, Dios te bendiga. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y ser participante de este ministerio. Así es que, ¿cómo estás? Aquí estamos bendecidos y bendecidos por el Señor, pastor Nolasco. Amén, amén, gloria a Dios. Me da mucho gusto poder tenerte en este espacio, en esta plataforma, y la hemos abierto con la finalidad de poder predicar el evangelio, llegar a esas almas, a esas personas que lo necesitan, que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Y estoy seguro que muchos han sido tocados y van a ser tocados esta tarde a través del mensaje que tiene a través de su siervo, el pastor Benjamín García. Así es que, hermanos, pues conozco al pastor Benjamín García desde hace muchos años atrás. Fuimos compañeros de aula en la Universidad de Montemorelos. Ambos estudiamos ministerio, pero ahora, pues a través de estas redes sociales nos encontramos y ahora tenemos la oportunidad de compartir ese evangelio con los demás. Así que, pastor, le dejo el tiempo. Adelante, que Dios lo bendiga y lo use en esta tarde. Muchas gracias, pastor Nolasco. Queridos hermanos, reciban un saludo afectuoso desde Phoenix, Arizona. Un lugar muy caliente, pero también caliente no solamente por el medio ambiente, sino también por el amor de Dios. Sabemos que este es un ministerio muy especial. Agradecemos al pastor Nolasco la oportunidad de acompañarles y oramos para que a través de este medio Dios siga tocando los corazones de aquellos que necesitan escuchar su palabra. Como acertadamente el pastor mencionó hace un momento, hay mucha necesidad. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. Hoy, lo que algunos hace años sentían como seguro, hoy es inseguro. Hoy, donde antes había certidumbre, hoy hay zozobra, hay incertidumbre, hay inseguridad. Nada de esto es ajeno a nosotros como hijos de Dios. Nosotros que somos parte del pueblo del Señor, nosotros que lo buscamos a Él, nos encontramos también inmersos dentro de todo este ambiente
de inseguridad y de aflicción. Y en muchas ocasiones, nuestras mismas vidas, nuestra misma fe ha sido probada. ¿Por qué? Por las adversidades propias de esta vida. ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Quién no ha experimentado pérdidas económicas o familiares? Tal vez alguna enfermedad, algún dolor, algo que nos aqueja, nos agobia. Déjame decirte, querido hermano y hermana, que todos nosotros sufrimos de una o de otra manera todo este tipo de situaciones, pero siempre la palabra de Dios, que es la más firme guía y la más segura ancla del alma, nos presenta el mensaje de amor a través de la historia sagrada y nos presenta a través de múltiples ejemplos la firmeza de los principios y propósitos de Dios y cómo los mismos se cumplen en la vida de cada uno de sus hijos. Hace algunos años, platicando con uno de nuestros hermanos en una iglesia, él estaba viviendo una situación angustiante. Se encontraba ante la pérdida no solamente de su padre y de su madre por un accidente de tránsito, sino también delante de él se encontraba el féretro de su esposa. Los tres habían fallecido en el mismo accidente. La esposa de este hermano había ido a recoger a la central de autobuses a su suegro y en el trayecto al hogar había sucedido este funesto accidente. Cuando me acerqué con el hermano a darle el pésame, el hermano me cuestionó: pastor, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir como hijos de Dios? ¿Por qué se presentan estas situaciones? No lo entiendo. Eran momentos muy angustiantes, momentos muy difíciles en la vida de aquel hombre, donde un sermón, un estudio bíblico no le iba a hacer a él un bien, donde explayarnos en ciertos conceptos tampoco no iba a hacerle alguna mella en su dolor. Simplemente lo abracé, estuvimos llorando juntos un momento y después de eso le dije: Jesús sigue estando contigo, así como el Padre estuvo al lado del Hijo ante la cruz. Vivimos en un mundo de aflicción y de dolor. Vivimos en un ambiente en el cual muchas veces tenemos que sufrir cosas que no quisiéramos sufrir. Y hoy quiero meditar en un pasaje de la Escritura para que analicemos algunos detalles que tienen que ver y con los cuales nos vamos a identificar. Porque la historia es cíclica. Cambian las fechas, cambian los acontecimientos o los eventos, pero las situaciones son las mismas. Y la palabra siempre nos da la seguridad de que al final el Señor sigue y seguirá siempre con su pueblo. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Este es un capítulo interesante, porque así como toda la Escritura presenta un claro ejemplo de lo que es la desesperación, lo que es la angustia, lo que es que nos sobrecogen eventos o situaciones para las que no estamos preparados. En la historia sagrada, en el reinado de Josafat, porque este fue uno de los reyes precisamente de Judá, se presenta aquí en el capítulo 20 un evento para el cual él no estaba preparado. Dice el versículo 1, pasadas estas cosas, ¿qué había acontecido con Josafat? Bueno, él, si recapitulamos un poco, en el capítulo 19 y aún el 18, vamos a encontrar que él había hecho alianzas, había ido a la guerra, sin embargo su vida se había preservado, había sido amonestado por los profetas, incluso había recibido el mensaje de uno de los profetas en los cuales el Señor le decía: mira, has hecho cosas que no debiste haber hecho, pero hiciste otras cosas correctas y por eso sigo contigo. La Biblia presenta que después de estos acontecimientos, versículo 1 del capítulo 20, aconteció que los hijos de Moab y de Amón
¿Quiénes eran los moabitas y los amonitas para el pueblo de Israel? Bueno, pues si recordamos un poco, estos venían siendo parientes de ellos. Los moabitas y los amonitas eran los descendientes de las hijas de Lot, y Lot era sobrino de Abraham. Había un parentesco entre estos pueblos, pero ahora estos que se presentan en la escritura no vienen precisamente a celebrar alguna victoria, no vienen a acompañarlos en un momento de alegría. Dice la escritura que vienen ellos, y dice el versículo 1, con ellos otros de los amonitas contra Josafat a la guerra. Sus propios parientes lejanos y otros más vienen contra ellos. Y aún más dice el versículo 2. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud de la otra parte de la mar y de Siria. Ahora, si nosotros analizamos lo que la escritura presenta, no era un grupo pequeño de personas que venían al combate contra este pueblo. Ahora, ¿qué hacer en una situación como esta? Por un lado, este pueblo de Judá no se encuentra preparado para el combate. Tiene su ejército, pero no es numeroso. Y nosotros sabemos por la escritura que no era un pueblo diestro en las armas, porque ellos no habían sido iniciados como otros pueblos en sus actividades guerreras desde niños. Dice el versículo 3 que cuando estas noticias llegaron a Josafat, sucedió algo en su vida, algo en él, con el cual nosotros nos podemos identificar muy fácilmente. Versículo 3 dice así, entonces, hablando del rey, él tuvo temor. Querido amigo y querida amiga, ¿tú has sentido temor algún día en tu vida? ¿Ha sucedido algo que te ha tomado por desprovisto? ¿Ha sucedido algún imprevisto en tu vida? ¿Alguna desgracia, alguna pérdida? ¿Ha acontecido algo que ha producido en ti ansiedad, temor, desamparo, un sentimiento de zozobra? Dice la escritura que el rey Josafat tuvo temor, porque no era poca cosa lo que estaba por suceder contra él. El versículo 2 dice que era una multitud más grande. Y aún más dice, y ellos ya se encuentran en un lugar que está cerca de ti. Por si fuera poco, el hecho de que venían a entablar combate contra él, todavía la noticia se empeora cuando dice, mira, y ya están cerca de nosotros. Ahora, cualquiera de nosotros, en la condición de este rey, en la condición de este hombre, hubiéramos sentido temor también. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Algunos tal vez hubiéramos huido. ¿Saben qué? Yo ahí los dejo, arréglense como puedan y salgo huyendo. Otros se hubieran vencido, simplemente, ¿saben qué? Vamos a hacer las paces con ellos, no, vamos a doblarnos. No podemos hacer otra cosa. Pero de la actitud que tomó Josafat en esta ocasión, hay lecciones importantes para nuestras vidas. Y con ellas quisiera dejarte al final de este tema que quede grabado en tu mente y en tu corazón. Porque esa es la actitud que nosotros debemos de enfrentar, debemos de tener cuando las pruebas llegan a nuestras vidas. ¿Cómo mantenernos fieles y firmes ante las pruebas? ¿Cómo mantenernos de parte de los cielos, aunque los mismos se desplomen? ¿Cómo mantenernos leales a Dios cuando vemos que quedamos desamparados? Veamos cuál fue la actitud de este hombre. Dice el versículo 3. Entonces, él tuvo temor, pero hizo algo que fue el parteaguas en la vida de este rey. Si él no lo hubiera hecho, lo que vamos a leer a continuación, otra sería la historia que estuviéramos leyendo. Dice la Biblia, y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová.
e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué sucede con nosotros, queridos, cuando las pruebas vienen? ¿No es cierto que en muchos casos de quien nos acordamos al último es precisamente de Dios? Muchos buscamos la solución por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia sabiduría. Creemos que podemos salir avante en medio de las dificultades o de los problemas y buscamos la solución en nosotros. Muchos de nosotros, y con tristeza lo tengo que decir, sufrimos las consecuencias precisamente de este tipo de decisiones por no poner en primer lugar a Dios. Dice la Escritura que Josafat tuvo miedo, lo cual es muy natural en nosotros, pero después, dice, consultó a Jehová. Y no solo lo consultó él, mandó llamar a todo el pueblo. Dice el versículo 4 que juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir al Señor. Ante la crisis, Josafat simple y sencillamente volteó su rostro al Señor. Buscó la solución en él. ¿Por qué? Porque no había opción y no había otra solución más que buscar al Señor. El versículo 2, y voy a invitarte para que lo leas conmigo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice así, y esta es parte de la oración de Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Qué sabia declaración la de este hombre. Era una realidad. No tenía un ejército preparado para combatir a tan grande multitud. Se antojaba un desastre total, una aniquilación completa del pueblo de Judá. Sin embargo, en medio de la crisis, este líder no se dobló ante los acontecimientos. Buscó a Jehová, hizo lo correcto, acudir a la salvación, a la roca de salvación que es Cristo Jesús. Y él confesó, no sabemos lo que hemos de hacer. Queridos, ¿cuántas veces nosotros decidimos, hacemos cosas que creemos que son lo mejor para nuestras vidas? Pero la realidad y la experiencia nos presenta que cuando no seguimos el consejo del Señor, en lugar de solucionar nuestros problemas, estos solamente se agigantan, se acrecentan cada día más. Qué sabio fue este hombre al reconocer sus debilidades, al reconocer su incapacidad. No sabemos lo que hemos de hacer. Qué humildad la de este hombre que, siendo el rey de Judá, se humilló ante el Señor. Una lección que podemos extraer aquí es ser humildes ante las pruebas. No sabemos por qué llegan a nuestra vida. No sabemos por qué la aflicción toca nuestra puerta, por qué el dolor, por qué el luto, por qué la pérdida se hacen presentes en nuestras vidas. Pero lo que sí sabemos es que podemos acudir al único que puede solucionar todo aquello. Y si con humildad lo reconocemos y le decimos al Señor, no sabemos qué hacer, no encontramos la solución, pero aun y cuando nosotros consideremos que la tenemos, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya, porque tú tienes siempre los mejores planes para mi vida. Y si tú permites que algo suceda, sé muy bien que será para bendición. Si no hoy, a futuro. Si no lo entiendo el día de hoy, ya lo entenderé con tu bendición. Pero ayúdame a mantenerme en tus manos. Dice la historia sagrada que después
de terminar esta oración, en el versículo 13 lo menciona. Todo el pueblo estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos, sus mujeres y sus niños. Queridos, cuando lleguen los momentos de aflicción, debemos de mantenernos unidos, como familia, como hijos, como esposos. Nadie va a salir adelante de una crisis separándose. Nadie va a salir adelante de una aflicción. Nadie va a encontrar consuelo cuando lo busca por sus propios medios. Solo en Cristo hay solución. Pero volviendo al caso de Josafat y el pueblo de Judá que estamos analizando, dice el versículo 9 también lo siguiente, y es parte de la oración que hizo el rey ante el Señor. Vamos a leer el versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Estas palabras de Josafat no eran palabras que se le ocurrieron a él en el momento. Él sabía lo que era tener confianza en Dios. Sí, tal vez no había llevado la mejor vida que pudo haber llevado como rey, pero también le servía al Señor, también le temía y también sabía que el Señor estaba pronto a su auxilio. Y se acercó a la casa del Señor. Puso esta necesidad, esta petición en las manos del Señor. Lo reconoció a él como el único que lo podía ayudar en esta angustiante situación y confió en el Señor. Queridos, cuando la aflicción, cuando la pérdida toque a nuestros hogares o a nuestra puerta, volvamos nuestros ojos al Señor. Es tiempo de acercarnos. No porque Él nos está castigando, no porque Él usa esos medios necesariamente para regresarnos a su camino, sino porque qué necesidad tenemos de seguir sufriendo, en muchos casos alejados del Señor. Muchos de nosotros le hemos conocido a través de nuestra vida y algunos tal vez nos hemos alejado del Señor. No es necesario continuar lejos de Él. Es tiempo de volver a sus caminos. Y algunos otros que hemos continuado en este camino, pero que las pruebas de la vida nos han simbrado, que las aflicciones, los conflictos que hemos experimentado nos han debilitado también, tomemos ánimo, porque en Cristo Jesús hay victoria y hay salvación. Volviendo al caso del rey Josafat, dice la Escritura que todo el pueblo estaba presente ante el santuario. El rey estaba intercediendo, estaba orando. Cuando llega la respuesta del Señor. Y es interesante la manera como el Señor se dirige a su siervo. El versículo 15 nos presenta la respuesta del Señor, la cual, de acuerdo al versículo 14, llegó por medio de Jaziel, que era un levita. El Espíritu del Señor, dice la Escritura, lo tomó y entonces él da este mensaje al rey y al pueblo. Versículo 15. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ay, hermano, qué interesante mensaje el que el Señor comparte para su pueblo, para el rey Josafat y para todos los habitantes de Judá. Él le está diciendo, miren, este pleito no es suyo. No se preocupen, yo lo voy a tomar y ustedes no deben de preocupar. Qué diferente fuera la vida de muchos de nosotros
si siguiéramos siempre los consejos de Dios. Cuántas aflicciones y dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si tan solo siguiéramos los pasos que las Sagradas Escrituras presentan. No busquemos más la solución en nuestra sabiduría o en nuestros propios medios. Busquemos siempre la respuesta de parte de Dios. Y no solamente llegó el mensaje con esas cortas palabras, sino hubo otras indicaciones para el rey también. Versículo 16. Mañana defenderéis contra ellos. Interesante declaración. Pareciera contradictoria. Por un lado, Dios dice, ¿saben qué? Este pleito es mío. No tengan miedo. Pero también les dice, ustedes van a ir mañana y van a defender. ¿Y a qué vamos a ir? Versículo 17. No habrá caso para que vosotros peleéis en este caso. Paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová será con vosotros. Gloria damos a Dios, porque siempre contesta las oraciones de cada uno de sus hijos que son sinceros. Josafat se humilló ante el Señor, reconoció su debilidad, se dio cuenta y lo confesó delante del Señor que no tenía él la solución ante esta angustiante situación, pero volteó a Jehová, presentó su necesidad a él y esperó la respuesta de Dios. Y Dios le dijo, mira, no van a pelear, yo me voy a encargar de arreglar eso, pero ustedes van a salir, hay un propósito para que vayan y no tengan miedo, que yo voy a hacer con ustedes. Dice el versículo 18 en adelante, que entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y todo Judá y los moradores de Jerusalén y adoraron y se postraron ante el Señor. Amado amigo, estimada amiga, no es cierto que en muchas ocasiones Dios nos ha ayudado a salir adelante de las adversidades, pero pareciera que más se soluciona nuestra angustia o aflicción y nos olvidamos otra vez de Dios. ¿No les ha pasado a ustedes que a Dios pareciera que lo utilizamos y lo volvemos a guardar en el botiquín de emergencia? Solo nos acordamos de Él cuando tenemos una necesidad. Solo acudimos a Él cuando ya no sabemos qué hacer, cuando agotamos todas las instancias, todos los recursos, todo lo que vino a nuestra mente. Josafat no actuó así. Él puso al Señor en primer lugar. Y después de haber escuchado la respuesta del Señor, mantuvo un espíritu de agradecimiento y de adoración al Señor. Él creyó la palabra del Señor. Todavía no habían sido liberados, todavía no se había solucionado el problema, pero Josafat ya estaba agradecido y con él todo el pueblo también, porque estaban seguros de que el Señor contestaría y solucionaría todo conforme a su palabra. Por eso es que dice el versículo 19, que los hijos de Coat y los hijos de Coré, que eran levitas, se levantaron, dice el versículo 19, para alabar a Jehová el Dios de Israel a grande y alta voz. ¿Cuál es nuestra respuesta ante la solución de nuestras crisis? Alaba al Señor, glorifícalo, porque Él es el único digno de toda alabanza y adoración, porque es nuestro Padre Celestial y porque siempre provee y porque siempre está al pendiente y socorre a todo mundo que acude a él. Dice la Escritura que al día siguiente, versículos 20 en adelante, el pueblo se preparó para salir y mientras salían, Josafat puso a cantores
para que alabasen, dice el versículo 21, la hermosura de la santidad del Señor. Y para que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amados hermanos, estimados amigos, alabemos al Señor, no solo cuando interviene de manera poderosa en nuestras vidas, no solo cuando mantiene con vida a nuestros seres queridos que han estado al borde de la muerte, no solo cuando lo que veíamos como una pérdida resultó una ganancia, no solo cuando ha pasado la crisis, sino aún en medio de cualquier circunstancia, glorifícalo y alábalo, porque su misericordia es para siempre. ¿Cuál fue el resultado final de todo esto que sucedió? Bueno, dice el versículo 22, que el pueblo llegó a un lugar, a una explanada donde Dios les dijo que quedaran, porque el Señor quería que fueran testigos, simple y sencillamente testigos del poder y de la magnificencia que Dios iba a obrar para salvar a su pueblo. El versículo 22 dice que conforme estaban las alabanzas, el Señor trastornó los pensamientos de aquellos que venían en contra del pueblo de Judá. Y todas las emboscadas, todo lo que habían preparado para hacerles daño, se les volteó a aquellos. Y dice la Escritura, al final del versículo 22, que terminaron matándose los unos a los otros. Tanto fue así que el versículo 24 aclara, luego que vino Judá a la explanada del desierto, miraron a la multitud, mas he aquí, yacían ellos en tierra muertos, que ninguno había escapado. Pregunto yo, ¿murió alguno del pueblo en el combate? ¿Acaso alguno de Judá o el mismo rey Josafat perdieron su vida por causa de alguno de sus enemigos? No. Dios intervino poderosamente y libró a su pueblo de la muerte. Y tan fue así que ninguno de aquellos impíos quedó con vida. Pero no solo ahí terminó la intervención de Dios. Versículo 25. Dice la Escritura que después de que vieron cómo se mataron entre todos ellos, el pueblo vino a despojar a todo ese ejército destruido de todos los bienes que habían quedado. Dice la Biblia así, versículo 25 de Segunda Crónicas 20. Hallaron entre ellos muchas riquezas entre los cadáveres, así vestidos como preciosos enseres, los cuales tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días duró el despojo porque era mucho. Dios es tan amoroso y tan maravilloso que no solamente protegió y preservó a su pueblo de Judá, no solo preservó la vida de Josafat, sino dice la Escritura que quedó tanta bendición para ellos del despojo que no la pudieron llevar con ellos en un solo día. 3 días necesitaron para poder tomar todo aquello que había quedado ahí. ¿A qué fueron esos impíos entonces? No fueron más que a enriquecer y a llenar de bienes al pueblo de Dios. Las maldiciones, las desgracias de la vida, las pérdidas pueden revertirse si nosotros confiamos en Dios. Todo lo que el hombre maquine para el mal de los hijos del Señor, el Señor lo puede trastocar y lo transforma en bendición. Es por eso que la Escritura afirma, no he visto justo desamparado ni su descendencia que ande mendigando pan. Siempre el Señor interviene por cada uno de sus hijos. También la Escritura dice, estimada es en los ojos del Señor la muerte de uno de los suyos. Dios tiene cuidado especial de todo su pueblo. Y en esta situación que analizamos, Dios protegió a su pueblo. Dios lo preservó, destruyó a sus enemigos, los enriqueció, pero todavía hubo más bendición. Versículo 29 y versículo 30. Y fue el pavor de Dios sobre todos los reinos de aquella tierra
cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, y el reino de Josafat tuvo reposo, porque su Dios le dio reposo en todas partes. No solo los preservó, no solo los protegió, no solo los enriqueció, eliminó a sus enemigos y no lo volvieron a molestar. Querido amigo y estimada hermana, Dios puede preservarlo. Lo mismo que hizo en el pasado con Josafat y Judá, lo sigue haciendo en la vida personal de cada uno de nosotros. Si alguna situación llega a nuestra vida, ten la seguridad que el Señor ya la sabe de antemano. A Él no lo toma ninguna situación desprevenido. Él conoce todo. Y si algo es permitido por el Señor, es porque siempre hay un propósito de crecimiento y de consagración para sus hijos. No tengas miedo, cree en el Señor. Está seguro en la palabra de Dios. Y te aseguro, como dice la Escritura, que si nosotros confiamos en Él y lo ponemos siempre en primer lugar en nuestras vidas, siempre nos mantendremos firmes. Venga cual sea la prueba, siempre nos mantendremos seguros, porque estaremos confiando siempre en las promesas de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y mi querido amigo, y nos anime a seguir adelante en el camino de la vida cristiana. Bendición. Muchas gracias, Pastor Benjamín. Qué hermoso mensaje de aliento, de esperanza y saber que no estamos solos, que hay alguien que se interesa por nosotros y es nuestro Padre Celestial, que día con día nos va guiando y nos da promesas de poder seguir adelante en esta vida. Gracias a Dios por este hermoso mensaje. Creo que va a ser reconfortante para cada uno de los que ahora tengan la oportunidad de escucharlo, si lo pueden hacer mañana o más tarde. Dios les hablará a través de su Espíritu Santo para decirles que no están solos, que Dios es el que va delante de nosotros, que Dios es el que pelea nuestras batallas, el que nos sostiene y nos mantiene firmes hasta cuando Él venga por segunda vez. Dios te bendiga, pastor, muchísimas gracias. No quisiéramos terminar sin antes enviar unos saludos. Está conectado nuestro amigo César Rivero desde Chetumal, Francisco Sorios desde Ciudad Acuña, un abrazo. Francisco Navarro también está con nosotros desde la bella capital chapaneca, Tuxtla Gutiérrez, un abrazo también. Francisco, un gran amigo nuestro. Y también a los que más tarde se van a conectar con nosotros, quizás, y van a estar también interactuando en estas redes. Le damos muchas gracias y Dios bendiga a cada uno de los que ha estado con nosotros. Vamos a terminar con una oración. Pastor Benjamín, ¿podría terminar con la oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te agradecemos, Señor, por el amor, por la misericordia y la bondad que manifiestas a cada instante en la vida de cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, como hemos leído en tu palabra, siempre has estado presente en la vida de tu pueblo, en la vida de cada uno de tus hijos. Y esta historia en especial nos recuerda el hecho que nosotros no tenemos nada que temer, a menos que olvidemos la manera como tú en el pasado has conducido a cada uno de tus hijos. Danos la fe y danos la confianza para enfrentar cualquier adversidad de la vida, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que tú estás a nuestro lado, sabiendo que peleas nuestras batallas y que transformas cualquier desgracia, cualquier maldición, cualquier pérdida en bendición para honra y gloria de tu santo nombre. Padre, también pedimos por este ministerio, el ministerio, mi querida Kelly. Bendice, Señor, esta plataforma de tal manera que sea un medio a través del cual otros también compartan el amor de Cristo por cada uno de nosotros, pero que también se afiancen de tus palabras, de tus promesas y sigan adelante, lo mismo que cada uno de nosotros, en este caminar diariamente contigo hasta el día en que vendrás por nosotros en gloria y majestad. Síguenos acompañando, pues lo pedimos y lo agradecemos en tu santo nombre. Amén.
Amén, amén. Pues muchas gracias, Pastor Benjamín. Muchas gracias por compartir la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo siga usando. Y un abrazo para toda su familia. Feliz sábado. Me dio mucho gusto poder verte, amigo, y que el Señor en alguna ocasión más adelante puedas también apoyarnos. ¿Está bien? Te agradezco muchísimo. Y bien, vamos a despedir nuestra transmisión, hermanos. Los invitamos para que el día viernes también puedan seguir con nosotros en nuestras transmisiones. Tendremos al pastor Obed Almazán desde Monterrey. Él también estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Y el sábado, dentro de 8 días, a las 2 de la tarde, estará el pastor Eulalio Marín desde Veracruz. Así es que bueno, solamente les deseamos feliz sábado. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Tómense de la mano del Señor y caminemos seguros, confiando en su palabra y en sus promesas. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios te bendiga también, pastor. Un abrazo, familia. Amén.